Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de noche. Nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Álvaro, muy buenas noches. Y el académico de la Universidad Central y director de Influye, Axel Cayís. Axel, bienvenido también. Encuesta la próxima semana, ¿eh? Muy bien. Sí. Vamos a estar atentos. ¿Qué te dice? ¿O esta semana? Esta semana, la que sí, está el viernes empezando. por ahí. ¿Qué te dice esta ofensiva sobre esa laguna? ¿Qué hay detrás? Es que el problema es estos son los típicos problemas donde las personas miran esto y dicen, no me gusta la democracia. Son los que generan desapego a los partidos, porque en el fondo el malestar, el daño que se le hace es a todas las mujeres que están con la necesidad. Acá lo que le llega a la opinión pública es que no son capaces de ponerse de acuerdo el gobierno con la oposición actual para sacar una ley que está muy cerca o estaba casi lista y por lo tanto se produce el repudio de la opinión pública en general a la política. Porque al final uno no sabe a quién creerle, porque uno dice, bueno, la voluntad del gobierno, pero después dice no me llamaron, después dice sí, en realidad estaban los votos. Entonces al final es una persecución de saber quién dice la verdad, pero en el fondo la respuesta que tiene la ciudadanía es que no hay ley y que todo el mundo estaba conteste, que era una gran, un gran consenso que existía sobre la necesidad de legislar sobre esto. Tomás, ¿hay tiempo para hacerlo o es más que nada un saludo a la bandera lo que está haciendo el presidente? Yo creo que el tiempo ya es sumamente escaso, por no decirlo de alguna manera. Me parece que estas son las opciones de última hora. Estas son como en el fútbol, diría yo, entramos en el minuto 90 jugando los descuentos, a ver si algo sucede, ¿no? Me parece que ahí está el punto. Y Salacuna, recién el Ejecutivo va a presentar indicaciones, o sea, esto no estaba listo. Porque si presenta indicaciones quiere decir que el proyecto todavía le falta trámite, ¿no? Eso me parece que ahí hay dificultades. Lo mismo está haciendo con la reforma del sistema político. También presentó hoy día indicaciones para tratar de aprobarlo en la Cámara. Bueno, esos son, yo diría, los esfuerzos finales que está haciendo el gobierno para demostrar además que está en una agenda. El de fondo, me parece, es la tensión entre el gobierno entrante y el gobierno actual. Yo creo que es una tensión que no hemos visto de hace mucho tiempo, ¿no? Si bien el 2010 fue Piñera, la transición a Piñera fue desordenada, diría yo, producto de los terremotos, del terremoto que sufrimos, pero no tuvo esta tensión. Aquí vemos una tensión muy fuerte. Yo lo comparo esta tensión no con ese mismo ámbito, con lo que sucedió de la época de la dictadura a la democracia, ¿no? Ahí también hubo una tensión, pero era distinta. Pero aquí me parece una tensión política que ha estado detrás de todo este proceso. Y además excesivamente largo. ¿Hasta cuándo? Es muy largo. Lo decimos que es muy largo. Sí, ¿no? Yo no sé, yo no recordaba un gobierno que, como el gobierno electo, o sea, el presidente electo, que hubiera tenido una agenda tan intensa y tan amplia como el de José Antonio Kast. Una suerte de ansiedad, ¿no? Claro, hay unas ganas de adelantar la partida. Yo concuerdo con Tomás y bueno, yo creo que todo el mundo está, que los 3 meses es una eternidad. Una eternidad y que se producen este tipo de desgastes. Ahora, si este va a ser el ánimo del año electoral, perdón, del año político, no vamos a tener resultados en varios proyectos de ley que parece que José Antonio Kast quiere sacar. Sí. Ahora, en ese contexto se juntan mañana, se juntan este martes. ¿Qué puede salir de ahí? Yo lo que me preocupa en la reunión de mañana es lo que ha sucedido hoy día, ¿no? Porque hoy día, por primera vez, a propósito del contexto, hemos visto que hay contradicciones, versiones respecto del presidente Gabriel Boric y del equipo José Antonio Kast respecto a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes. Uno está negando una información del otro. No quiero decir que alguien esté mintiendo, a lo mejor están tergiversando, pero eso me parece muy delicado, porque en el traspaso de mando, efectivamente, es una tensión mayor. Ya las acusaciones no son que falta información, que podrían dejar a uno u otra persona en el gobierno, no. Estamos acusando efectivamente de, yo diría, casi no decir la verdad. Y ese es un problema muy grave, porque efectivamente el ánimo político, entonces, está muy elevado en este traspaso. Sí, yo escuché la entrevista a Gabriel Boric, al presidente, ahora en Mega, hace 1 hora, ¿sí? 2 horas atrás. Hace un rato, y él dice algo, mira, yo ya estaba tratando de hablar con José Antonio Kast para que nos pusiéramos de acuerdo, y él expresa que dentro de los puntos de los cuales dijo, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Estoy haciendo como una especie de parafraseo. Dijo, sí, tenemos que hablar, entre otras cosas, del cable chino, y le tiró un abanico, un buqué de temas
como para cuando se juntaran, vieran la agenda. Entonces, pues, o sea, uno se desprende es que le tiró, como se dice vulgarmente, el titular. Más, alguien antiguo diría, le tiró unas vocales, así como se decía antes, pero no entró en la profundidad de los detalles. Y a lo mejor por eso se produce esta discordancia, porque es grave. Es decir, el ministro Claudio Alvarado está negando que José Antonio Kast haya sabido del cable chino, y el presidente declaró que dentro del abanico de la agenda para conversar le puso el cable chino. Sí. Entonces, voy a trabajar así como vengo de vacaciones, voy a tratar claro, no entraron en la profundidad, pero le tiró el titular. Aparentemente ahí se produce el... Sí, y hablando del cable chino, Tomás, probablemente ese fue uno de los puntos de inflexión, ¿no? en esta tensión. Ahí es donde ya comienza a agudizarse, producto de las consecuencias que ha tenido y además el regalo envenenado que le queda al próximo gobierno, ¿no? Es que todas estas cosas que vienen bajo tierra siempre tienen algún tipo de movimiento en la superficie, ¿no? Y yo creo que este cable produjo muchos movimientos, no solamente en el gobierno, que estuvo errático en la forma de comunicar, cometió no solo errores de comunicación, sino que de forma, negó cosas que había hecho. Es decir, casi como lo sucedió con la casa del expresidente Allende, ¿no? Fue muy similar a esos mismos errores. Y eso lo que produjo fue mayor desconfianza en este proceso. En el fondo es una desconfianza, ¿no? Pero todavía no sabemos todos los actores, porque hemos conocido a algunos de los actores. Incluso hay oficinas de abogados de futuros ministros del presidente José Antonio Kast que participaron, claro, en la redacción en la constitución de la sociedad. Bueno, pero cuánta más información no se sabe. Entonces, en el fondo nos falta información, pero yo creo que lo que ha hecho este episodio grave por una parte, es que tensionar todavía más las relaciones. Ahora, la intervención americana a mí me parece inaceptable, debe haber sido criticada por ambos, ¿no? Los americanos no pueden decir a un ministro, oiga, usted tiene que responder a las políticas de Estados Unidos, ¿no? Él está respondiendo a las políticas públicas de Chile. Si Estados Unidos tiene un problema con esas políticas públicas, puede actuar de otra manera, pero no sancionar a los funcionarios de ese gobierno, porque eso es una especie de colonización. Sí, ahora también los últimos artículos que se han conocido mencionan que hubo una reticencia de la Cancillería y una presión por parte de la presidencia y la Subtel para llevar adelante el proyecto. ¿Eso cuánto complicaría el asunto? O sea, la Cancillería, o sea, más que confesar que supo, pero no actuó, debería haber puesto los temas, llamémosle, geopolíticos, estratégicos sobre la mesa. El gran problema, yo diría, dos problemas, que ya, bueno, terminan ya con este gobierno. Yo recojo lo que dice Tomás en términos de que una gran cantidad de conflictos de este gobierno han tenido el mismo desarrollo, que son entregas por parte. En política se le llama como el salame, que van tirando torrejitas y como que cuesta mucho que tiren toda la carne a la parrilla, porque aparentemente yo creo que lo que le sucede, no conocen, o los funcionarios como que tienden a esconder la pelota. Le pasó en indulto, le pasó en la casa Allende, le pasó... Si tú empiezas a examinar, las entregas por parte ha sido el gran problema. Dos, el tema de la sanción, porque la sanción no es a un funcionario, la sanción es a una persona. Las sanciones son, en este caso, son funcionarios que están actuando como agentes de gobierno, de gestión de gobierno, pero la sanción recae en términos personales. Entonces eso es un poco, me parece un poco abusivo, extraño por parte del gobierno norteamericano. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con China? Porque China no es un país que va a sancionar a nadie con una visa. Lo que va a suceder con China es que si va a mostrar un tipo de malestar con Chile, seguramente van a decir que están las cerezas pasadas en un par de cajas y se va a caer un negocio de cientos de millones de dólares. O sea, China nunca, por lo menos en términos con las relaciones con Chile o con otros países estratégicos, no hace sanciones brutales. Lo que hace es afecta al comercio, que es donde más le duele a Chile. Sí. Finalmente, Irán, ¿no? Donde hay discrepancias entre lo que ha planteado el gobierno y lo que ha presentado la OPE, ¿no? La oficina del presidente electo, que se cuadró muchísimo más con Estados Unidos. ¿Cuánto impacta esto, no solamente en la política interna, sino que también pienso en la candidatura de Bachelet? Yo te diría, lo primero es que el futuro gobierno va a ser aliado de Trump. Eso yo no lo coloco en duda, ni mucho menos. Va a ser así, digamos. Y va a ir hasta una reunión antes, e incluso
antes de que la asuma, ¿no? Me parece que eso es un hecho de la causa. Es un dato, claro. Es un hecho de la causa. Y si eso es así, entonces la candidatura de Michelle Bachelet no tiene ninguna opción. O sea, si dado ese elemento, me parece que la candidatura de Michelle Bachelet, con ese veto que tiene Estados Unidos en última instancia en la Secretaría General, no va a ser una candidatura viable en este escenario. Axel. A ver, yo siempre soy una persona optimista en ese sentido. Yo creo que la candidatura a Michelle Bachelet, los mayores escollos los tiene más en Chile que afuera. O sea, afuera hay una campaña por desarrollar, por hacer, donde no está cerrado. En una de esas, voy a decirlo en términos muy chilenos, pilla a Estados Unidos volando bajo en términos de que la distancia que tiene con Naciones Unidas hoy es tal, es un organismo que no tiene prácticamente ningún valor hoy en día en los conflictos internacionales, salvo en los conflictos chicos. Entonces a lo mejor dice, bueno, da lo mismo, o sea, pero obviamente que la candidatura de ella se ve afectada por esta posición que se va a radicalizar. Ojo, siempre hay que mirar el calendario electoral, porque el Trump que estamos viendo ahora, no sé si va a ser el mismo después de noviembre las elecciones de medio término. Se elige toda la Cámara de Representantes, se eligen casi más de 30 gobernadores y se elige un tercio del Senado, y por lo tanto la correlación interna de fuerza en Estados Unidos puede cambiar y el Trump que vemos ahora, imbatible, lleno de potencia y fuerza, haciendo intervención en todas partes, no sé si va a ser el mismo después de las elecciones de medio término. Bien, Axel Gallis, Tomás Duval, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre los lunes aquí en Tele 13 Noche. Muy buenas noches. Buenas noches.